Bueno, pues yo os doy la bienvenida a esta última sesión, que es la sesión de clausura de las jornadas de otoño de la Escuela de Otoño del Doctorado Interuniversitario en Comunicación. Como sabéis, hemos agrupado las actividades formativas en otoño y primavera, y estas se corresponden a las sesiones, a las actividades formativas referidas a las tendencias actuales de investigación en comunicación. Esta sesión tiene una función doble. Una primera, hacer una breve clausura o una breve cierre por parte de uno de los coordinadores de las jornadas, que es el profesor Jesús Jiménez Barea, y por otra parte, clausurar, digamos, con este broche de oro con la intervención del profesor Silvio Weisborg, que nos va a hablar del tema que está anunciado en el programa, Mitos y Realidades de la Sociedad Norteamericana, el Imperio de la Utopía, que además es el título de su último libro. Entonces, si os parece bien, interviene Jesús con este breve cierre, luego hacemos una breve presentación entre Jairo y yo de nuestro invitado, interviene Silvio y finalmente, bueno, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, procedemos a una última turno de intervención. Jesús, tienes la palabra. Vale, muchas gracias. Bueno, pues para cerrar, no quiero extenderme mucho. Agradecer a todos los inscritos que han superado las expectativas. La verdad es que tenemos una incertidumbre en cuanto a cuál sería la respuesta a este formato virtual online, al que finalmente hemos tenido que acogernos después de la duda de meses sobre si suspenderlas o no suspenderlas. Y finalmente, cuando se decidió solucionarlo de esta manera, no sabíamos cuál podría ser la respuesta, y nos sorprendió pues gratamente ver que se han inscrito incluso más doctorandos de lo habitual. Agradecer también a la dirección del programa de doctorado, con honorario y sus respectivos representantes de las universidades de Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz, que en su momento pues confiaron en Jesús Orozco, José Patricio Pérez Ruffi y en mí para coordinar el aspecto científico de la jornada, y el apoyo que nos han dado Laura Manzano Sanbruno y Mila Expósito Barea. La respuesta que hemos visto durante este par de días por parte de los doctorandos inscritos, la verdad es que ha sido muy gratificante. Yo quiero agradecerles también la paciencia que han tenido en muchos casos cuando han surgido contratiempos, sobre todo debido a la tecnología, ¿no?, que media en un formato como este de encuentro. Y no sé si está por ahí conectado alguno, pero en el caso de los ponentes, algunos de los cuales demostró también mucha paciencia a pesar de las limitaciones que le imponía la tecnología, del engorro que ha sido a veces. En particular, un elemento que sí, que bueno, que resulta que a lo mejor ha faltado cierta o bastante paridad de género entre los invitados, como he visto que se señalaba en algún momento en relación con la última mesa, que efectivamente era íntegramente femenina en cuanto a las ponentes, pero es verdad que los plenarios y la otra mesa han sido masculinas, y no voy a deciros que yo, digamos, parafraseando a Albert Rivera, no vea mujeres y hombres sino investigadores, sino que bueno, que antes me doy cuenta de que siempre tiene un mérito mayor la investigación desde la mujer en términos medios, y que efectivamente pues esa falta de paridad es algo que sí desluce a la jornada en conjunto. Antes de despedirme, porque yo me tiendo a divagar mucho, un dato importante: los certificados que normalmente en estos encuentros se entregan al término de los mismos, en este caso, como tenemos que cotejar, comprobar todas las listas de asistencia, de presentación de pósteres, etcétera,
Pues dentro de unos días que nos haya dado tiempo a llevar a cabo toda esa actividad, empezaremos a enviarlo por correo electrónico. Así que también una vez más un poquito más de paciencia. Finalmente ya no me extiendo más, muchas gracias, y tanto hacia arriba, digamos, hacia la dirección del programa de doctorado, como en horizontal hacia todos los participantes, tanto ponentes como oyentes del Congreso. Devuelvo la palabra. Muchas gracias, Jesús. Yo voy a hacer una presentación breve antes de darle la palabra a Jairo también, de Silvio, para contar a nuestros 74 asistentes que están conectados, que él es profesor y director de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos en la George Washington University en los Estados Unidos. Silvio es en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Es doctor en Sociología por la Universidad de California, San Diego, y licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, pero lleva más de 3 décadas viviendo en los Estados Unidos, por lo cual conoce perfectamente de lo que nos va a hablar hoy, y dedicándose de forma específica tanto a la producción teórica como a la investigación en el ámbito de la comunicación. Él tiene una trayectoria muy amplia, ha dirigido programas de comunicación y periodismo para el desarrollo y la salud global, también tiene una faceta como periodista, escribiendo artículos en The New York Times, Clarín, La Nación y en otros periódicos y revistas de América Latina. Lleva a sus espaldas más de 18 libros y otros artículos sobre periodismo, política y comunicación para el cambio social. Su último libro, como os decía en la presentación, El Imperio de la Utopía, mitos y realidades de la sociedad norteamericana, acaba de salir editado hace muy poco en Península Planeta, y precisamente esta reciente aparición la que ha dado origen al título de su intervención en esta escuela doctoral de otoño del doctorado interuniversitario en comunicación. Le hemos pedido a nuestro invitado, a Silvio, que nos desglose un poco esta idea central de su última obra, que ofrece una radiografía de la sociedad norteamericana actual, que él también conoce, para comprender pues esas contradicciones históricas y, como él mismo menciona, el poder constructor pero también ocultador de realidades, por supuesto desde un enfoque vinculado a la comunicación. Esto es lo que yo quería comentar con Silvia. Me parece más que oportuna esta intervención de cara a la semana que viene, cuando van a tener lugar las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, y le doy rápidamente la palabra a Jairo. Yo conocí a Silvio en Leeds hace unos años, precisamente en unas jornadas organizadas por Jairo en la Universidad de Leeds. Jairo. Gracias, y gracias a todos por la invitación y por la oportunidad de presentar a uno de los catedráticos que para mí es más importante e influente en el mundo de la comunicación. Silvio tiene varios méritos. Uno de ellos es que en sí es una de las voces más influyentes. No hay un libro moderno en los últimos 10 años que no cite a Silvio o su trabajo en una variedad de áreas. Es una persona que tiene un peso específico en el desarrollo moderno de las distintas análisis y teorías de la comunicación, pero además para el análisis que él va a proveer hoy sobre el libro que acaba de salir y que el cual va a hablar en unos minutos. Silvio tiene tres grandes ventajas. Primero, que es un académico a capa cabal en el área de comunicación, pero es un sociólogo también que ha vivido en Estados Unidos y comprende y entiende perfectamente la sociedad. Quizás voy a atrever a decir más que la Argentina, que es de donde originalmente. Bueno, es porque Argentina es muy difícil de comprender, quizás más que otras sociedades, pero además porque él ha estudiado mucho el norte. Segundo, es que Silvio tuvo un hiatus en su carrera académica y trabajó
en el área de consultoría y de ONG en esa área. Y además, en este momento, pues, que vivimos el COVID, la crisis del COVID, una de las cosas que tampoco podemos olvidar que Silvio es un experto en el área de la comunicación de salud. Él pasó muchos años trabajando con varios de los organismos internacionales de salud, ha escrito profundamente el tema, y en este momento que este elemento del COVID-19 juega un papel determinante en la política norteamericana, en la sociología norteamericana, pues Silvio además juega un papel importante. Y un tercer elemento que voy a decir en este caso, es que Silvio ha hecho más que ninguna persona en la academia anglosajona por abrir puertas para aquellos de nosotros que hablamos, que tenemos el español como primer idioma. Silvio fue padrino creador de nuestra conferencia Media and Governance en Latinoamérica, que es una conferencia, la única conferencia sobre medios de comunicación que se celebra en Europa. Él atiende cada año esa conferencia, cada 2 años a esa conferencia, pero además le ha abierto innumerables puertas, lo he visto con mis propios ojos, a académicos latinoamericanos, españoles. No hay una sola vez que yo haya escuchado a Silvio decirle que no a alguien, no tengo tiempo. Siempre encuentra el tiempo, a pesar de que es una persona sumamente ocupada para proveer asesorías, apoyo y soporte. Entonces, que además es uno de estos académicos que no es arrogante, es abierto y ha apoyado a una cantidad de gente. Entonces, me complace mucho el presentar a Silvio hoy y bueno, agradezco mucho a ti, sobre todo, María, y a la Universidad de Sevilla por esta invitación y por la presentación de Silvio. Muchas gracias, Jairo, por tus palabras. Hoy estoy viendo que se ha desaparecido de repente la imagen de Silvio. El pobre lleva esperando toda Creo que está. Espero que se reconecte en un momento, pero bueno, estas son las cosas sí. Estas son las cosas de la ahí se está reconectando. Silvio, ya te vemos. Y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. No sé qué pasó, un desperfecto técnico. Aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la doctora María del Mar Ramírez. Muchas gracias a Jairo por la invitación y a los organizadores. Obviamente, muchas gracias a ustedes por la tan cordial y tan gentil presentación. La verdad que me organiza, pero acepto las buenas palabras que me han dado. Bueno, lo que yo voy a presentar aquí es, como ya se ha dicho, algunas ideas del libro que acaba de salir, El Imperio de la Utopía, mitos y realidades de la sociedad estadounidense. Entonces, déjenme contar, antes de contarle el libro, cómo es que yo llego al libro, porque tiene que ver, digamos, es un estudio de comunicación, o escrito por alguien que trabaja en comunicación, pero no es un libro explícitamente sobre comunicación que subyace. Déjame explicar. Yo creo que siempre estuve interesado en temas de mitos como centrales a la comunicación, y de hecho pensando cómo fue que yo me interesé en la comunicación cuando estudiaba sociología, creo que mi interés tenía que ver con por qué sociedades creen en ideas falsas, en ideas, digamos, como mitos, que no necesariamente ocultan la realidad, sino que tienen una existencia propia. Entonces, esta idea de que los mitos son un sistema de comunicación, como dijera en su libro clásico Roland Barthes, que yo leí en mis años jóvenes, siempre me pareció bastante seductora, como lugar, como esto de estudio. Cómo es que los mitos dan significado a la realidad, cómo son utilizados para entender lo que es una sociedad. Eso por una parte. Y por otra parte, esta idea de que los mitos, digamos, naturalizan ciertas ideas sin necesidad de dar suficiente explicación o suficiente evidencia para lo que sostienen, cualquiera sea el mito. En segundo lugar,
libro tiene que ver con el hecho de que después de vivir en Estados Unidos durante más de 3 décadas, pensé ya hace unos años que era hora un poco de cantar y tratar de entender la sociedad a la que emigré, en la que estoy viviendo, y era, digamos, ver desde dónde podía yo interpretar esta realidad. La realidad, este libro no está interpretada, digamos, como un estudio académico convencional, sino que está, digamos, tratada de el intento es hacer una interpretación como que vive adentro de la sociedad y no como observador externo. Y de esa forma, digamos, planteo el análisis y planteo la escritura, que en realidad tiene que ver no solamente con una forma de entender la sociedad desde una perspectiva comunicacional, sino en cierta forma tratar de entenderme a mí, digamos, y mi trayectoria y mi posición en la sociedad. Otro tema. Como parte de esto, y hace tiempo ya vengo leyendo textos sobre Estados Unidos escritos por viajeros extranjeros y por inmigrantes. Y uno de los temas que salen, digamos, hay muchas diferencias cómo se entiende Estados Unidos, y hay toda una literatura que muestra, por ejemplo, para diferentes viajeros inmigrantes europeos, hay diferentes temas que resaltan de esta sociedad, que siempre la sociedad del huésped es leída en función de la sociedad de uno viene. Entonces, el Estados Unidos que es los escritores españoles, alemanes o ingleses, es diferente, porque justamente esta sociedad está interpretada desde marcos referenciales, marcos interpretativos distintos. Y es un poco lo que en mi vida en Argentina, en América Latina, cuáles son los temas que resaltan en esta vivencia e interpretación de Estados Unidos. Y finalmente lo que planteo acá es lo que plantean los estudios críticos de la comunicación, que tratar de ir más allá de las concebidas, de la ideología, de las ideas como común o convencionales, y tratar de desentrañar cuál es la relación entre mito y realidad. Entonces, este es un poco, digamos, el enfoque que me llevó a escribir este libro. ¿Qué es lo que propongo acá? Lo que propongo acá es, para entender Estados Unidos, desde la perspectiva que planteo aquí, creo que hay 8 temas esenciales, 8 temas fundamentales que definen no solamente los mitos de Estados Unidos, sino también la realidad. Y obviamente estos 8 mitos o temas podrían haber sido otros, podría haber elegido mucho más, y toda selección digamos, tiene su lógica, y obviamente por razones de espacio más que otra cosa, tuve que dejar algunos temas afuera. Entonces lo que yo planteo acá es lo siguiente. Hay 8 temas, digamos, que creo que son esenciales para entender esta sociedad. Una es el optimismo, otra es el individualismo, otra es la soledad, un cuarto tema es la violencia, un quinto tema es el irracionalismo, un quinto tema es la nación, cómo se ha concebido la nación históricamente en ese país. Un séptimo tema son las desigualdades socioeconómicas, raciales, étnicas. Y finalmente el tema de la identidad. Entonces aquí, digamos, yo lo que veo es, y por eso llamo el libro El Imperio de la Utopía. ¿Por qué el Imperio de la Utopía? Porque es un país que fue fundado como utopía, fue fundado como un refugio, como un albergue para inmigrantes que huían de la persecución religiosa hace ya casi 5 siglos. Y que esta idea de ser un país donde es posible la reinvención individual, la reinvención colectiva, han existido durante toda su larga historia. La idea de utopía remite a la idea de posibilidad, a la idea de mejoramiento, a la idea de que hay un futuro venturoso, a la idea de que hay un porvenir, a la idea que la historia puede ser escrita, puede ser reescrita. La idea de utopía refiere a una salvación, ya sea una salvación tanto espiritual como una salvación secular. La idea de utopía refiere tanto a una nueva Jerusalén
o a la ciudad en la aldea, no en el sentido únicamente religioso, sino una ciudad política. Creo que esto obviamente aparece en ideas muy frecuentes en Estados Unidos, que son conocidas, el excepcionalismo de Estados Unidos, el destino manifiesto, la idea del siglo americano, el siglo XX, la idea del sueño americano. Estas ideas reflejan, digamos, creo que corrientes de larga trayectoria. ¿Por qué Estados Unidos? Estados Unidos es un caso particular para estudiar mitos. Por la sencilla razón, creo que uno puede especular que cualquier persona en el mundo tiene alguna idea sobre lo que es este país. Fundamentalmente por la presencia descollante, descomunal, dominante que Estados Unidos ha tenido, particularmente en el último siglo, tanto a nivel político, geopolítico, militar y obviamente en términos de las industrias del entretenimiento. Y creo que, digamos, y esto también aparece en muchos trabajos escritos por turistas, por inmigrantes, que gran parte de la experiencia de vivir en este país es justamente entender cuáles son las ideas que uno trae, ya sean estereotipos, prejuicios, y cómo eso se refleja en la realidad. Vale decir, uno pasa una cantidad enorme de tiempo cotejando las ideas que uno trae con la realidad. No es esto único de Estados Unidos, obviamente esto es único de cualquier experiencia de turista o de inmigrante, pero dada la particular posición que Estados Unidos continúa teniendo, digamos, de dominio en el debate global sobre actualidad y sobre historia, creo que esto pasa, digamos, esto de venir con películas o con ideas sobre qué es este país. Y lo que yo encuentro en este país es, digamos, la gran diferencia entre lo cuales son los mitos y lo cual es esta realidad. Déjenme darle algunos ejemplos. Sigo, digamos, estando sorprendido, a pesar de vivir aquí largo tiempo, el tremendo optimismo que existe en esta sociedad. Creo que es esta idea de que siempre el futuro es mejor que el presente y que el pasado, que hay una acción de proyección. Esto aparece constantemente en discursos políticos, especialmente en las elecciones, digamos que el futuro siempre es mejor. Esto aparece en discursos corporativos, esto aparece en discursos financieros, esto aparece en discursos comunitarios. Esta idea de que el futuro está abierto. ¿Por qué me llama la atención eso? Porque es difícil encontrar la idea de pesimismo dentro de esta sociedad. Es muy difícil encontrar la idea de angustia. Es una idea muy extendida en varias sociedades. Esta idea de que la felicidad es posible, que la felicidad sea efímera, es la idea que la esperanza es inagotable. Y esto aparece en una sociedad que es muy diferente a la sociedad de hace 50 o 70 años, que tiene una mayor movilidad social, o por lo menos las probabilidades de que alguna versión del sueño americano sea posible. Digamos, a la consolidación, al estancamiento de la movilidad social, y el hecho de que esta sociedad no tiene la fluidez, esta idea de que cada uno puede ser dueño de su destino, si te lo propones, como si lo pudo hacer, o en algunos casos, hasta hace un tiempo. Este es el mito. El mito es que dura una versión de una sociedad que ya no existe, donde es una sociedad desigual. Se ha desconectado otra vez. A ver. Sí, está reconectando. Está reconectando, sí. Bueno, y eso es que está en Estados Unidos, ¿no? Eso mismo pensaba yo. Lo mismo pensaba yo, digo, imagínate. Aquí estoy, aquí sigo. Eso, Silvia. Aquí sigo, no estoy equivocado. Pero entonces, por eso lo que yo trato ¿cómo es posible la presencia del optimismo cuando las condiciones concretas obviamente distan de apoyar esta idea de sueño americano en sus diferentes
interpretaciones. Otro tema que creo que es importante es el tema que yo intenté escribir un capítulo sobre cuál es la identidad norteamericana. Como decía Jairo antes, es un tema extremadamente complejo por ser una sociedad compleja con múltiples facetas en los cuales es muy difícil generalizar lo que quiere decir esto del sueño americano o de la identidad norteamericana. Y finalmente tomé la decisión que en realidad lo que es profundamente norteamericano es la pregunta constante hasta el punto de la obsesión con este tema de la identidad, de quién somos. Y que esta, digamos, tiene que ver con lo que yo mencionaba antes, con un proyecto abierto. Esta idea constante de que los mejores años de Estados Unidos están por venir. Estados Unidos es un proyecto fluido y dinámico y permanentemente en construcción. Esto es lo que profundamente me parece norteamericano, especialmente comparado con las otras sociedades que conozco más, en los cuales, digamos, no está claro justamente esta idea de la obsesión. Y a los ojos del mundo, esto suele aparecer esta obsesión norteamericana con la identidad. En la coyuntura actual, especialmente de las elecciones que se están celebrando, justamente pone en juego una disputa, yo digo, polarizada sobre cuál es la identidad norteamericana. En una sociedad en la cual ya no existe el consenso, el presunto consenso que supo existir hasta hace, yo diría, 30 o 40 años sobre qué es esta sociedad. Y cuando no existe este consenso, lo que vemos son profundas divisiones sobre la definición de qué es la identidad norteamericana. Y uno puede leer las dos campañas presidenciales de los partidos mayoritarios justamente como un inusual debate sobre qué es lo que define justamente este país. En tercer lugar, otro capítulo que hablo, y aquí voy a concluir, es el tema del irracionalismo. ¿Por qué digo esto? Yo, como casi 500.000 de personas, todos los años viene a Estados Unidos a estudiar, atraído por la reputación, la legitimidad, el prestigio del sistema universitario, del sistema científico, del sistema de investigación de este país. Y es muy fácil entender que Estados Unidos, especialmente si uno mira el siglo XX, como una sociedad, digamos, que aparece como la sociedad cumbre del desarrollo del pensamiento científico en Occidente. No solamente por el prestigio de las universidades y de los centros académicos, sino por la enorme cantidad de dinero público que este país ha invertido en investigación básica, en investigación aplicada, especialmente durante la Guerra Fría. Es imposible entender el liderazgo económico de Estados Unidos hoy en varias industrias sin entender el liderazgo científico, tecnológico que tiene. Silicon Valley es solamente uno de estos casos. Entonces es muy fácil ya este país, obnubilado o seducido por su enorme presencia científica, y pensar que realmente eso es el país. Pero lo que aparece cuando uno vive acá, cuando más tiempo vive acá, es una cara muy diferente del país, que es profundamente científico, profundamente antirracista, profundamente que no cree en la separación de creencias con conocimiento científico, profundamente antiuniversitario. Entonces el tema es entender cómo se condice estas dos, entre comillas, estas dos visiones del país. Una que profundamente ha apostado a la ciencia, al conocimiento riguroso, a la técnica, a la tecnología, por una cantidad de razones. Y otro país que es profundamente desconfiado, más recientemente ferozmente opuesto a cualquier tema que tiene que ver con conocimiento científico. Y este es justamente, digamos, el choque entre lo que es el mito del país moderno, una del progreso, una del racionalismo, con un país, digamos, que exactamente disputa todas estas situaciones. Podría hablar más de esto, digamos, pero un poco esto es lo que yo trato de hacer en cada uno de estos capítulos. Mi idea es, digamos, desde no solamente una experiencia personal, el libro está basado en datos duros, en referencias múltiples de las ciencias sociales, de las humanidades, alguna que otra anécdota personal, tratar un poco de contar
cómo es el proceso esto de entender un país en los cuales es la primera impresión, la segunda impresión, son justamente estos mitos. Esta sociedad construye no hacia adentro, hacia sí misma, que toda sociedad hace. Mitos de profunda, yo diría, presencia, visibilidad a nivel global. Entonces, un poco, digamos, lo que intento hacer aquí es justamente cómo descorrer el velo, o digamos lo que yo llamo el celofán tan atractivo que tiene esta sociedad y que se presenta, digamos, una sociedad, o por lo menos el mito, como una sociedad receptiva a ideas nuevas y a la migración. Entonces, concluyo con esto. Cualquiera de las ideas que ustedes hayan escuchado sobre Estados Unidos, en realidad es mucho más compleja y tiene múltiples facetas que lo que es el mito convencional. Muchas gracias y si hay tiempo, interés para preguntas, aquí estoy. Muchas gracias, Silvia, por tu intervención, ajustada además perfectamente al tiempo que habíamos previsto. Abrimos un turno de palabra para nuestros doctorandos que participan en las jornadas. Jairo, no sé si tú quieres comenzar haciendo algún comentario, intervención. Bueno, yo la pregunta que desearía hacer, que no la va a querer contestar, es ¿quién va a ganar el martes? Pero ya que no, eso es más difícil de contestar, ¿quién crees tú, Silvio, que va a perder el martes? No en términos de candidatos, sino en términos de, tú sabes, la sociedad. A ver, yo creo que los resultados electorales, hay una situación muy similar a la de 4 años. Además que hay gente que diga que la situación es diferente. El sentido de que está el convencimiento entre aquellos que siguen encuestas y estudios de opinión pública y están en la política, que el candidato demócrata Joe Biden va a ganar. Pero también hay otros que están mucho más cautelosos y dicen que en realidad no es claro y que es perfectamente posible que Trump gane con una diferencia mínima de votos en algunos estados. Recordemos que Trump perdió el voto popular, que esto es factible que vuelva a ocurrir, pero perdió ganó 70.000 votos en 3 estados que decidieron la elección en el colegio electoral. Es muy tentador pensar que los pronósticos esta vez van a estar ciertos y que Joe Biden, el candidato demócrata, va a ganar. Pero yo comparto el escepticismo que tienen algunos, es que, digamos, sería ingenuo descartar que haya alguna posibilidad que Trump pueda ganar. Eso en términos de resultados electorales. ¿De qué va a ganar? Yo creo que si gana Trump va a haber más de lo mismo, digamos, en el sentido de lo que ha pasado en estos 4 años, va a ser una intensificación quizás de lo que ya hemos visto y podemos hablar en algún detalle de diferentes temas. Creo que es un proyecto claramente populista de derecha en muchos sentidos y Trump ha aparecido en el escenario global como la perfecta encarnación de este proyecto, con ribetes autoritarios preocupantes, especialmente en la historia de este país. Si Trump gana, eso es lo que continuará, quizás se profundiza esto, y si Biden gana, no es claro qué es lo que va a haber. Lo que va a haber es una alternativa a lo que Trump representa, pero no es claro, digamos, cuál va a ser la coalición de gobierno y cuáles serán las prioridades que va a tener el gobierno de Biden muy temprano. Personalmente creo que un segundo término del presidente Trump sería bastante negativo para la sociedad por una serie de razones. Creo que ha mostrado las enormes deficiencias del sistema institucional democrático. Algo Estados Unidos siempre que tenía instituciones democráticas impecables, los últimos 4 años han mostrado los enormes agujeros y déficits que tiene, digamos, el sistema de pesos y contrapesos de la sociedad. Ha mostrado la enorme tendencias racistas, xenófobas, misóginas que existen en esta sociedad. Creo que el movimiento de Trump ha legitimado justamente esto. Es la culminación de esto, no es el principio. Es la continuación y la culminación de ese tipo de tendencias sociales de este país. Y creo que más allá de lo que pase, si hay un gobierno demócrata, estas tendencias han tenido una dinámica y un empoderamiento, diría una fuerza, claro qué es lo que va a ocurrir. Y esta es otra de
preguntas más allá de los resultados electorales. Muchas gracias, Silvio. ¿Alguien quiere preguntar? Jesús. Creo que hay varias preguntas en el chat, María del Sí, Mar. perdón. A ver. Ahí. Alguien quiere intervenir, puede alzar la mano utilizando la figurita del Blackboard, de la que está abajo. Yo, Silvio, quería hacerte una pequeña pregunta. Como has comentado, este libro se basa sobre todo en tu experiencia personal de haber vivido tantísimos años en los Estados Unidos, y a mí me interesa mucho lo que comentas en algunas partes de tu obra, donde dices que ser extranjero nos otorga ventajas y desventajas a la hora de analizar, bueno, pues una sociedad, porque esta especie de extrañamiento, de separación que se produce entre tus propias vivencias y el entorno en el que te mueves. ¿Cuáles son para ti, por ejemplo, las ventajas? Muchas de las personas que están asistiendo a esta jornada probablemente en algún futuro, o como le ha ocurrido a Jairo o me ocurre a mí misma, que yo también voy a llevar ya casi 3 décadas viviendo aquí en España, pues vivamos en otros contextos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tú ves en una reflexión de este tipo, o en el análisis de la sociedad? ¿Es un americano capaz de ver ese optimismo exagerado del que nos has hablado, o el racionalismo, todo lo que nos has comentado ahora, de analizarlo de la misma forma? Sí, yo creo que la ventaja que tenemos es que todo resalta mucho más. Las diferencias resaltan en nuestros ojos. Porque casi como automáticamente, sin necesidad de pensar detenidamente, hay cosas que nos asombran. Y el asombro yo creo que siempre es un buen punto de entrada para el trabajo académico, para el trabajo intelectual. Entender que es algo que nos llama la atención. ¿Por qué nos asombra? Y hay dos preguntas ahí. ¿Por qué lo asombrante es referir, digamos, a nosotros nos asombra? ¿Qué es sobre nuestra percepción? Pero también ¿qué hay sobre la sociedad? ¿Qué hace que algo sea tan fuerte hasta el punto que lo notemos constantemente, regularmente? Los temas que yo trabajo en el libro, quizás otros temas más, constantemente me llaman la atención, a pesar que ya vivo acá hace tiempo. No son temas, digamos, yo diría, uno se acostumbra fácil. Porque tu ojo está entrenado, si quieres, no solamente intelectualmente, sino en términos de vivencia personal, en algo que tú lo miras a contraluz. Miras la sociedad que te circunda a contraluz de las ideas que tienes, de la formación que tú tienes. Y creo que esa es una de las ventajas que tenemos, y por eso en el texto hablo de esto, de la posición que tenemos como inmigrantes, como extranjeros, en ciertos contextos. Esto no quiere decir que la mirada sea mejor o peor que alguien que lo mira desde adentro, sino que es diferente. Porque en un sentido, digamos, nos hace, ¿no? es relevante. Relevante en el sentido que es de relieve, justamente por las experiencias. Y esto me parece una posición interesante para estar, digamos, como observador, no solamente la experiencia personal misma. Cualquiera de los que estamos en esta conversación, que sea migrante, que sea inmigrante, quizás entienda, digamos, lo que estoy viendo. Porque esto tiene que ver más con preguntas no solamente intelectuales, que es dónde analizamos o observamos una sociedad, un fenómeno de comunicación, sino cómo eso nos afecta, digamos, la propia identidad. Y creo que esto es un lugar interesante para investigar, para estudiar, para escribir. Esto lo hemos hablado con Jairo, con otros amigos eternas veces. Pero creo que es un lugar muy interesante, digamos, hay que transparentarlo, que hay que hacerlo explícito, porque es lo que guía, digamos, las preguntas que nos formulamos. Hay un par de preguntas, perdona, como decía Jairo, hay un par de preguntas en el chat. ¿Tú mismo las lees? No. Sí, yo se las leo. Dice Margot, por cierto, saluda a Margot, creo que está en Costa Rica, Margot. Muchas gracias por la oportunidad de escuchar esta conferencia. Pregunta para el doctor Weisgord. ¿Este mito del optimismo en la sociedad estadounidense se puede relacionar con la resistencia de muchos grupos en ese país a la emergencia climática que les dibuja un futuro oscuro? Buena pregunta. A ver, yo creo que ha pasado hace ya
2 décadas por lo menos, el tema del cambio climático que se ha transformado en un tema que profundiza la polarización. En este país las opiniones y las actitudes sobre el tema del cambio climático en la opinión pública están perfectamente divididas según identidades partidarias. Como tantos otros temas, en los cuales los conservadores piensan unas cosas, la gente más de izquierda o en el sentido norteamericano de la palabra, piensa temas completamente diferentes. Y lo que es interesante acá es lo siguiente, que justamente muestra las limitaciones del pensamiento científico en esta sociedad. Todos sabemos que sobre el tema del cambio climático, la ciencia tiene amplios consensos sobre el cambio climático que es real, sobre las causas, formas de disminuir, etc. Ahora bien, trasladada a la sociedad, a la opinión pública general, actitudes totalmente diferentes. No solamente que no hay consenso, sino que hay profundos disensos al respecto. Que yo creo que en realidad lo que ha pasado en los últimos 4 años ha sido un excelente y lamentable ejemplo, es cómo la ciencia es utilizada, digamos, dentro de la lógica de la polarización política. La respuesta frente al COVID, las actitudes frente a la inmunización, el tema vinculado a cambio climático y otra serie de temas justamente muestran esa idea de que la ciencia hoy se ha transformado en un objeto de disputa más que un objeto de consenso en una sociedad en donde, digamos, hay claramente, especialmente desde las élites económicas y políticas y educativas, un apoyo larga data a la ciencia. Ok. Silvio, aquí hay otra pregunta. Dice, muy interesante, es de Daniel Moya López. Muy interesante la edición temática que plantea Silvio. Muchas gracias. ¿Es compatible una sociedad realista con un modelo socioeconómico neoliberal? A ver, si entiendo la pregunta, digamos, esta sociedad de cuajo es una sociedad que entendemos como una sociedad mercantilista, capitalista, en los cuales proyectos, digamos, de limitación, los aspectos más crudos del capitalismo, han tenido, yo digo, un éxito limitado. Y creo que en las últimas décadas justamente han profundizado justamente lo que entendemos o lo que convencionalmente se entiende por neoliberalismo. En este país tiene una mezcla, digamos, de neoconservadorismo social y cultural bastante fuerte. Las explicaciones de eso son varias, digamos. No es solamente una cuestión de opinión pública. De hecho, el estudio de opinión pública muestra que gran parte de la ciudadanía está en desacuerdo con algunos de los temas claves que ha habido identificados con el neoliberalismo. El tema de salud pública. Es un tema que en las encuestas tiene mucho más apoyo de lo que es la realidad actual de este país. Y en el libro hablo justamente de esto, los tremendos, profundos problemas que existen en la prestación de servicios de salud, los costos astronómicos que tiene cualquier tipo de servicio. Y esa realidad tan cruda que tiene que ver obviamente con la lógica de la industria de la salud, la industria farmacéutica, la industria de prestación de servicios de salud, no se condice con lo que son las aspiraciones según lo que muestran los estudios de opinión pública. Entonces ahí lo que veo, soy el primero en indicar esto, es justamente un desfasaje, una brecha enorme entre lo que es la realidad cruda de servicios de salud en este país y lo que son los deseos o las esperanzas o los apoyos de diferentes personas, más allá de su color político, sobre diferentes temas de salud pública. La crisis del COVID, digamos, justamente ha reflejado esto. Los problemas que existen en este país, la prestación de servicios de calidad y accesibles económicamente, con una lógica totalmente de ganancia, que, digamos, se opone a principios básicos de la salud pública. El COVID ha desnudado justamente esto, que es una situación que se arrastra hace décadas, que conocemos tan bien aquí. Explica, digamos, la popularidad que tiene, por ejemplo, hacer el turismo médico a Canadá o a México, en grandes partes de la población estadounidense, debido a los altísimos costos, para incluso los servicios más básicos.
Silvio, yo tengo otra pregunta para ti, un poco más instrumental, porque muchos de los que están aquí en este foro son estudiantes de doctorado. Y recuerdo un artículo tuyo muy interesante, publicaste hace un par de años, creo que se paralizó, no sé si está, un artículo que tú, un artículo que tú publicaste hace un par de años sobre por qué Latinoamérica era importante en los estudios de la globalización. ¿Cómo podíamos usar nosotros a Latinoamérica para retar, para cuestionar las asunciones generales que se hacían en términos globales, ¿no? Y cómo nos servía el estudio latinoamericano para retar esas assumptions, esas asunciones que se hacen de términos generales de la globalización. En este caso te voy a preguntar lo contrario. Para los estudiantes doctorales tanto de España, de Latinoamérica, de Portugal, que están aquí en este foro, ¿cómo pueden ellos usar la sociedad norteamericana para cuestionar las asunciones que ellos hacen a nivel local en su propia investigación? Como si tú fueras un tutor de tesis de estos estudiantes, ¿qué le dirías tú a estos candidatos doctorales de cómo usar Estados Unidos para ellos mismos cuestionar y desarrollar un conocimiento más profundo del tema de investigación que ellos tienen? Yo creo que, a ver, excelente pregunta. Se me ocurre que una forma de entender esto es a través de tomar nada, digamos, naturalmente. Aquí radica una de las funciones del pensamiento crítico. Por una parte, los mitos, porque son mitos y son ampliamente conocidos, tienen una Bueno, se está reconectando. Repito, esto lo espero yo de los expositores de Venezuela, de mi país, pero no de Estados Unidos, con el imperio. Aquí estoy, Jairo. Decía lo siguiente. Yo creo que en respuesta a tu pregunta es lo siguiente. Para alguien que está haciendo un doctorado, está pensando en un trabajo de paper, un trabajo de tesis, comenzar con una idea convencional que parece ser totalmente aceptada en la academia o en la sociedad y tratar de entender si es así, si hay evidencia que uno puede encontrar para contrariar justamente esa idea, ir más allá de las ideas que son tomadas como naturales, como así son las cosas. Y creo que yo siempre, estudiantes de doctorado, recuerdo en mis tiempos de doctorado, siempre me pareció una forma interesante de posicionar el trabajo propio, de revisar una idea convencional, ver si es así, si se sigue aplicando, si se sigue explicando, cuál es la evidencia. Y esto de revisar una idea convencional, eventualmente puede ser bastante mejor, me parece, digamos, una similar constantemente. Eso, digamos, es un poco lo que yo aprendí, no solamente trabajando y viviendo en Estados Unidos, mirando, y acá voy a la primera parte de tu pregunta, Jairo, a América Latina. Un poco tratando de revisar algunos de los mitos, estereotipos, ideas convencionales que existen sobre la región o diferentes países. Me parece, digamos, potencialmente una buena forma de hacer una pregunta de investigación, ya sea para un trabajo, para un paper o para una tesis. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Este es el momento. Si no, ya hemos llegado al tiempo que habíamos previsto para esta sesión de clausura y bueno, pues damos por concluida las jornadas, agradeciendo enormemente a Silvio su intervención del día de hoy, también la publicación de esa obra, que bueno, pues leeremos con muchísima atención, pediremos también para la biblioteca de nuestra facultad. Muchísimas gracias, Jairo. Jairo y Silvio son creadores de redes natos, en los sitios donde se encuentren siempre atraen a personas y yo he sido también beneficiaria un poco de esa actitud tan generosa. En este caso a Silvio lo conozco menos, lo conozco a través de Jairo, pero de Jairo sí. Y bueno, es un gusto siempre poder conectar y hacer amistades a través de, bueno, de personas con tanta valía académica
y trayectoria en el mundo de la investigación en comunicación. Jesús, muchísimas gracias, compañeros, Jesús Jiménez Barea, y a todos los organizadores de esta jornada. Está conectado el profesor Aguadet, que es el coordinador del doctorado, Aurora Labio, la coordinadora también en Sevilla, Miguel de Aguilera, Antonio Castillo, son todos miembros de la comisión académica, David Selva de la Universidad de Cádiz. Muchísimas gracias. Para nosotros, para esta comisión académica de la que yo formo parte, el doctorado es nuestro proyecto mimado. Yo la verdad lo defiendo a capa y espada, creo que es uno de los grandes, de las grandes aportaciones de nuestras universidades en el ámbito de la comunicación. Y bueno, pues muchísimas gracias sobre todo a nuestros alumnos, que son la razón de ser de este doctorado. Espero que nos veamos pronto, que aparezca esa vacuna y que podamos movernos de nuestras localidades para no solo encontrarnos a través de la pantalla o con mascarillas de por medio. No sé, Jesús, si quiere comentar algo de despedida. Nada, muchas gracias. Yo creo que ha sido un broche muy interesante a los 2 días de la escuela doctoral. Agradecerle a Jairo, a Silvio, a ti misma y a todos los oyentes y autoridades del doctorado. Muchas gracias y mucha salud a todos. Muchas gracias a ustedes. Sí. Bueno, pues nos despedimos con todas estas felicitaciones de nuestros alumnos en todos esos países de América Latina, Colombia, México, Venezuela, y bueno, Chile por allí, y a todos nuestros alumnos que están aquí en Andalucía y en otros lugares de España. Un gran abrazo y hasta las próximas jornadas del doctorado. Silvio, un abrazo muy grande.